La idea es lejana, se le ocurrió a Julián Lago, director de la revista Tribuna, y entonces hacía unas entrevistas muy cortitas de una página sola y con personajes de actualidad, que las tenía que hacer casi de un día para otro. Quiero decir que ha salido ahí pues Felipe González, Aznar, todos los políticos de la época. La revista esa desapareció, yo dejé de hacerlas, y a principios de este siglo, con motivo de algún centenario de la publicación del Quijote, me llamó José Luis Gutiérrez, entonces editor de la revista Leer, para que le hiciera una a Cervantes. Y después me fue encargando otra con motivo de que el número se dedicaba, el número de la revista Leer a algo, pues por ejemplo a Einstein o a Julio Verne, y se terminó convirtiendo en sección fija. Lo que se puede encontrar el lector pues es casi una historia del personaje basada en lo que yo he leído del personaje o incluso de algunos que yo he conocido cuando estaban vivos, de lo que yo pudiera saber de ellos. O sea, es una entrevista falsa, pero al mismo tiempo no, es una entrevista donde no se dice ninguna mentira que pueda distorsionar lo que el personaje pensaba o yo creía que pensaba. Siempre son personajes que ya no están vivos y salen en la publicación, en Leer en su día, salieron con motivo de centenarios, de números especiales o de algún motivo editorial concreto. Yo creo que ayuda, pero que sea una ficción basada en la interpretación de una realidad desconocida. O sea que yo creo que lo que yo puedo inventarme en estas entrevistas, que me invento bastante, siempre lo hago pensando que de vivir el personaje podría hacerlo suyo. De hecho, yo mismo ya no sé en estas entrevistas, años después de haberlas hecho, lo que hay de verdadero y lo que hay de falso. Y a Pío Baroja, que sale por partida doble como entrevistado y como prologuista, evidentemente falso, se lo hago decir. Incluso conozco a barojianos eminentes que no saben distinguir lo que Baroja, lo que es verdadero en las entrevistas sobre el prólogo de Baroja y lo que era falso. Y después hay otro caso, que son colegas míos periodistas que han escrito sobre algún personaje de esto y le atribuyen cosas que yo me he inventado y que ellos... Pero claro, como en el periodismo suele ser, para lo que escribimos los periodistas, para otros periodistas suelen ser un bien mostrenco y nunca te citan, con lo cual están citando falsamente algo que yo les he hecho decir a los personajes, ¿no? Esto me ha pasado, por ejemplo, con la entrevista de Einstein, que no todo es verdad, o dicho por el propio Einstein, lo que sale en la entrevista. Y en alguna cosa que han escrito sobre Einstein veo que le atribuyen cosas que Einstein nunca dijo. La democracia está enferma, pero quizá está enferma de salud. Quiero decir que la enfermedad solo se da en personas sanas. Y probablemente toda democracia siempre va a tener algo de enfermedad, lo mismo que una persona sana tiene constipados y tiene... Yo el mayor problema que le veo a la democracia, y va en relación con esta frase que le hago decir a Cervantes, es que la gente tiene libertad, pero no se atreve a asumir las consecuencias de esa libertad. En el próximo número de la revista, para julio, sale una entrevista con Julián Marías y vuelve a repetirse con otra expresión formal la misma frase. O sea que creo que tenemos gran libertad, pero los españoles no sabemos sacar todas las consecuencias de esa libertad. O sea, no nos atrevemos a ser libres con todas sus consecuencias.
Yo creo que sí, tardó en resurgir. O sea, en la República evidentemente había un fermento de un pensamiento ilustrado que al final es víctima de los maximalismos de uno y otro signo. Pero evidentemente la eclosión de libertad que hubo sobre todo en la educación, en las escuelas, que creo que fue el gran logro de la Segunda República, la importancia que le dio a la educación, pues eso hizo fermentar un pensamiento ilustrado que no llegó a desarrollarse del todo, desgraciadamente, ¿no? Quizás haya una mala interpretación de la memoria en función de los intereses personales. Lo de Stefan Zweig, entrevista para la que me basé mucho en su admirable libro de memorias El mundo de ayer, creo que es paradigmática. El propio Stefan Zweig es una persona que muere por creer que la libertad va a morir. Él se suicida porque cree que el nazismo y los totalitarismos van a triunfar en el mundo. Si se hubiera esperado 3 años o 2 años a suicidarse, pues hubiese visto que la libertad, una parte de la libertad triunfa en su lucha contra el totalitarismo nazi, el totalitarismo fascista. Claro, también interviene que su segunda mujer está enferma y al final pues seguramente opta por un suicidio en pareja, que como creo recordar que cuento en la entrevista no es el único. Ha habido en la historia universal varios suicidios en pareja, ¿no? Quizás por miedo a cómo se estaba desarrollando la propia historia. Creo que al final la idea de una Europa unida en el ideal democrático se impondrá sobre las fragmentaciones actuales, muchas hijas de los egoísmos. Los nacionalismos en el fondo son hijos de egoísmos y de un mal concepto de la identidad, que siempre es peligrosa porque toda identidad se fundamenta en el rechazo al otro, a lo que no se está viendo en los movimientos xenófobos, en el partido de Le Pen en Francia, en el del Reino Unido, en el de Holanda, en los austríacos. Pero yo creo que a la larga el movimiento hacia la unidad de Europa es imparable, que lleva años y años. O sea, la primera idea de cierta unidad de Europa, que entonces casi no se sabía lo que era, viene con los romanos, viene con Carlomagno, viene con Carlos V, viene con Napoleón. O sea que es una idea muy vieja que fracasó siempre que se trató de imponer por la vía de las armas y del dominio imperial. Espero que por la vía de la democracia y el patriotismo constitucional, lo que llamó Jürgen Habermas, el pensador alemán, pues se terminará imponiendo. Pero es algo que tiene que llegar después de muchos tropezones y de muchos fracasos, digamos, fracasos que espero que sean temporales y parciales. Pues supongo que mucho. Estas entrevistas surgen de un diálogo entre la revista y yo, digamos, José Luis Gutiérrez, que siempre venían pues por motivos concretos del número de un centenario, y yo llegaba a proponer personajes. Por ejemplo, propuse a Luis Díez del Corral, mi maestro en la Facultad de Política, de Historia de las Ideas, y José Luis Gutiérrez, con gran criterio editorial, me dijo: es un personaje que no es conocido para la gente. Me han dicho también, sobre todo mujeres que han leído el libro, que hay una falta de mujeres, solo sale Simone de Beauvoir. Pues ha venido porque durante muchos años la cultura ha sido mayoritariamente dominada por los hombres y a lo mejor no había centenario. Estoy esperando que haya la oportunidad de un centenario de Concepción Arenal o de Victoria Kent o de Clara Campoamor para poder sacar
mujeres, pero quiero decir que no siempre sale el personaje que yo quiero, sino viene motivado un poco por un acontecimiento temporal, que es un centenario, una conmemoración. O sea que hay muchos, y muchas también, claro está.